¿Te has preguntado alguna vez por qué sigues sintiéndote vacío por dentro a pesar de dar tanto amor a los demás? ¿Por qué mientras más te esfuerzas por cuidar a otros, más perdido te sientes contigo mismo? ¿Por qué esa sensación de agotamiento emocional persiste sin importar cuánto hagas por quienes te rodean? Y si te dijera que la razón por la cual no logras sanar emocionalmente no es porque necesites dar más, sino porque has olvidado cómo darte a ti mismo. Carl Jung, el revolucionario psicólogo que exploró las profundidades del alma humana, descubrió algo que cambia todo lo que creemos sobre la sanación emocional. Jung entendía que no puedes curar heridas que no reconoces como tuyas. No puedes sanar emociones que niegas. No puedes transformar aspectos de ti mismo que constantemente sacrificas por mantener a otros felices. Jung llamó a esto la paradoja del cuidador herido, la cruel ironía de personas que dedican sus vidas a nutrir a otros mientras sus propias almas se marchitan en silencio. Es la tragedia de quienes se han vuelto tan hábiles cuidando heridas ajenas que han olvidado completamente que ellos también sangran. Esto no es egoísmo, es supervivencia psicológica. Jung descubrió que cuando constantemente priorizas las necesidades emocionales de otros sobre las tuyas, no solo te estás agotando, estás creando lo que él llamaba fragmentación del alma, una división interna donde partes esenciales de tu ser quedan abandonadas, rechazadas, exiliadas en las sombras de tu inconsciente. ¿Sabías que Virginia Woolf luchó durante décadas con depresión severa precisamente porque había aprendido desde niña a negar sus propias necesidades emocionales para mantener estable a su familia? Virginia se convirtió en el soporte emocional de todos los que la rodeaban, pero nunca aprendió a sostenerse a sí misma. Solo cuando comenzó a priorizar conscientemente su propia sanación, cuando empezó a escribir, no para complacer, sino para expresar su verdad más profunda, encontró momentos de paz genuina. Oeste considera a Franz Kafka, quien pasó años sintiéndose emocionalmente muerto porque había sacrificado su autenticidad por cumplir las expectativas familiares y sociales. Kafka trabajaba en un empleo que odiaba, mantenía relaciones que lo drenaban y vivía según estándares que no eran suyos. Solo en sus últimos años, cuando finalmente se atrevió a poner su bienestar emocional primero, pudo crear la obra literaria más auténtica y poderosa de su vida. Jung entendía que este patrón de autoabandono no es accidental, es el resultado de condicionamientos profundos que nos enseñan desde pequeños que nuestro valor depende de cuánto podemos dar, sacrificar o soportar por otros. Nos programan para creer que priorizarnos es egoísmo, cuando en realidad es la única forma de desarrollar la capacidad genuina de amar y cuidar. En los próximos minutos vas a descubrir por qué tu sanación emocional ha estado bloqueada y cómo priorizarte conscientemente puede desbloquear transformaciones que años de terapia tradicional no han logrado. Vas a entender cómo lo que Jung llamaba el trabajo de individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, es imposible mientras sigas traicionándote por complacer a otros. Vas a aprender a distinguir entre el autocuidado superficial y la autopriorización profunda que realmente sana. Cómo reconocer cuando estás operando desde tu persona, la máscara social que has creado para ser aceptado, versus cuando estás conectado con tu ser auténtico. Y más importante, cómo hacer la transición sin culpa, sin miedo y sin perder las relaciones que genuinamente te nutren. Si sientes que estas palabras están tocando algo verdadero en tu experiencia, si reconoces que has estado viviendo para otros mientras tu propia alma permanece en el olvido, regálame tu like
y suscríbete al canal. Es gratis para ti y me ayuda enormemente a seguir compartiendo estas verdades transformadoras sobre la psique humana. Y aquí viene lo más valioso. Si te quedas conmigo hasta el final del video, te voy a compartir la técnica específica que Carl Jung desarrolló para lo que él llamaba la reconquista del territorio interior. Es un proceso de 7 etapas que puede ayudarte a recuperar las partes de ti mismo que has sacrificado, a sanar heridas emocionales que han estado sangrando en silencio y a desarrollar una relación auténtica contigo mismo que se convierte en el fundamento para todas tus demás relaciones. Pero solo lo comparto con quienes demuestran compromiso real con su transformación quedándose hasta el final. Respira profundo. Estás a punto de descubrir que la persona que más necesita tu amor, tu atención y tu cuidado eres tú mismo. No desde la arrogancia, sino desde la comprensión profunda de que no puedes dar lo que no tienes. No puedes amar a otros auténticamente si no has aprendido a amarte a ti mismo. No puedes ser fuente de sanación para otros si tu propia herida permanece abierta e ignorada. Lo que vas a aprender no es solo información psicológica, es una invitación a reclamar tu derecho fundamental a existir, a sentir, a tener necesidades, a ocupar espacio emocional en tu propia vida. Es el permiso que quizás nunca recibiste de ser importante para ti mismo. Carl Jung decía que el encuentro con uno mismo es el encuentro más importante de toda la vida. Hoy comenzamos ese encuentro. Hoy empiezas a conocer, a cuidar y a priorizar a la persona más importante en tu proceso de sanación, tú mismo. ¿Estás listo para descubrir por qué priorizarte no es egoísmo sino sabiduría? ¿Estás preparado para entender que tu sanación emocional es tu responsabilidad más sagrada? ¿Estás dispuesto a considerar que la persona que has estado buscando para que te salve, te complete y te sane, ha sido tú mismo todo este tiempo? Entonces acompáñame en este viaje hacia el territorio más importante pero más descuidado, tu propio corazón, tu propia alma, tu propio derecho a ser prioridad en tu propia vida. Para entender verdaderamente por qué necesitas priorizarte para sanar emocionalmente, primero debes reconocer lo que Carl Jung identificó como el patrón más destructivo en la psique humana: la traición silenciosa hacia uno mismo. Jung observó que la mayoría de las personas desarrollan desde temprana edad lo que él llamaba el complejo del autoabandono, una programación inconsciente que las lleva a negar sistemáticamente sus propias necesidades emocionales mientras atienden obsesivamente las necesidades de otros. Jung entendía que esta traición no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual que comienza en la infancia, cuando aprendes que tu valor depende de qué tan útil puedes ser para otros, qué tan poco puedes necesitar, qué tan invisible puedes hacer tu dolor. Te enseñan que las buenas personas no tienen necesidades propias, que el amor se gana a través del sacrificio personal, que tu importancia se mide por cuánto puedes soportar en silencio. Esta programación se vuelve tan automática que ni siquiera te das cuenta cuando la estás ejecutando. Te traicionas cada vez que dices «estoy bien» cuando no lo estás. Te abandonas cada vez que minimizas tu dolor para que otros se sientan cómodos. Te niegas cada vez que pretendes que algo no te afecta cuando en realidad te destroza por dentro. Observa cómo vivió esta traición Sylvia Plath durante la mayor parte de su vida adulta. Sylvia había desarrollado una habilidad extraordinaria para detectar y satisfacer las necesidades emocionales de otros, sus profesores, sus amantes, sus amigos, pero había perdido completamente la capacidad de reconocer y honrar sus propias necesidades.
Se había convertido en lo que Jung llamaría un espejo emocional perfecto que reflejaba exactamente lo que otros necesitaban ver, mientras su verdadero ser permanecía invisible hasta para ella misma. Silvia escribía en su diario sobre la sensación de vivir detrás de un cristal, siempre observando la vida, pero nunca realmente participando como ella misma. Había desarrollado tal maestría en ser lo que otros necesitaban, que había olvidado completamente quién era cuando no estaba cumpliendo un rol para alguien más. Esta desconexión de su ser auténtico fue una de las raíces más profundas de su crisis emocional posterior. Jung identificó que la traición hacia uno mismo se manifiesta de formas específicas que la mayoría de las personas no reconocen como traición. La primera es lo que él llamaba negación de la experiencia emocional. Esto ocurre cuando automáticamente minimizas, racionalizas o rechazas tus propias emociones antes de permitirte siquiera sentirlas completamente. ¿Cuántas veces has sentido dolor y inmediatamente has pensado, no debería sentirme así, o otros lo tienen peor? ¿Cuántas veces has experimentado rabia y automáticamente la has convertido en comprensión porque la rabia no es espiritual o madura? Cada vez que niegas una emoción auténtica, estás cometiendo un acto de traición hacia tu experiencia real. Jung entendía que las emociones no son enemigas que deben ser conquistadas, sino mensajeras que traen información crucial sobre tu bienestar interno. Cuando constantemente traicionas estos mensajes, pierdes la capacidad de navegar tu vida emocional de manera saludable. Te vuelves emocionalmente sordo a tus propias señales internas. La segunda forma de autotraición es lo que Jung llamaba el sacrificio compulsivo. Esto es cuando automáticamente antepones las necesidades, deseos o comodidad de otros antes que las tuyas, no desde el amor genuino, sino desde la programación de que tu valor depende de qué tan útil puedes ser. Mira cómo se manifestó esto en la vida de Franz Kafka. Kafka trabajó durante años en un empleo que despreciaba, manteniendo una fachada de empleado responsable y conformista, mientras su alma creativa se ahogaba en silencio. No era que Kafka fuera perezoso o irresponsable. Era que había sido tan condicionado a priorizar las expectativas familiares y sociales que había perdido completamente la conexión con sus propios deseos auténticos. Kafka escribía en sus diarios sobre la sensación de estar viviendo una vida prestada, ejecutando los movimientos de una existencia que no era suya, mientras su verdadero ser permanecía enterrado bajo capas de obligaciones autoimpuestas. Solo cuando comenzó a cuestionar estas obligaciones compulsivas, pudo acceder a la creatividad extraordinaria que había estado reprimiendo. Jung también identificó una tercera forma de autotraición: la complacencia automática. Esto es cuando tu respuesta default a cualquier solicitud, demanda o expectativa de otros es sí, sin siquiera consultarte internamente si realmente quieres o puedes dar lo que te están pidiendo. Esta complacencia automática surge del terror inconsciente al rechazo, al conflicto o a la posibilidad de decepcionar a otros. Pero Jung entendía que cada vez que dices sí cuando quieres decir no, estás enviando un mensaje a tu inconsciente de que tus límites, preferencias y bienestar no importan. Observa cómo Virginia Woolf luchó con este patrón durante décadas. Virginia había desarrollado tal terror a decepcionar a otros que automáticamente decía sí a compromisos sociales que la agotaban, a demandas familiares que interferían con su trabajo creativo, a expectativas que la alejaban cada vez más de su centro auténtico.
Virginia escribía sobre la sensación de estar constantemente en deuda con otros, siempre sintiendo que debía más de lo que podía dar, siempre corriendo para cumplir obligaciones que ella misma había creado a través de su incapacidad de establecer límites sanos. Esta complacencia compulsiva se convirtió en una fuente constante de resentimiento interno y agotamiento emocional. Jung enseñaba que estas formas de autotraición no son simplemente malos hábitos que pueden cambiarse con fuerza de voluntad. Son patrones inconscientes profundamente arraigados que requieren awareness consciente y trabajo psicológico deliberado para transformar. ¿Cómo puedes empezar a reconocer cuando estás traicionándote a ti mismo? Jung recomendaba desarrollar lo que él llamaba el observador interno, una parte de tu conciencia que puede notar objetivamente cuando estás operando desde patrones automáticos de autoabandono versus cuando estás respondiendo desde tu autenticidad. Comienza prestando atención a las sensaciones físicas en tu cuerpo cuando estás a punto de negar una emoción, sacrificar una necesidad o complacer automáticamente a alguien. Tu cuerpo siempre sabe cuándo estás traicionándote. Puede manifestarse como tensión en el pecho, nudos en el estómago, fatiga súbita o una sensación general de pesadez. También observa tus patrones de lenguaje interno. ¿Te hablas con compasión o con crítica constante? ¿Te das el mismo beneficio de la duda que das a otros o tienes estándares imposibles solo para ti? La forma en que te hablas internamente revela qué tan profunda es tu relación de traición contigo mismo. Jung creía que reconocer la autotraición es el primer paso esencial hacia la sanación auténtica. No puedes sanar patrones que no reconoces. No puedes cambiar dinámicas que permanecen inconscientes. Pero cuando empiezas a ver con claridad cuándo y cómo te traicionas, también desarrollas la capacidad de elegir conscientemente respuestas diferentes. Cuando constantemente te traicionas a ti mismo, cuando niegas tus emociones y sacrificas tus necesidades por mantener a otros cómodos, Carl Jung descubrió que algo devastador ocurre en tu psique, lo que él llamaba fragmentación del alma. No es una metáfora poética, sino un proceso psicológico real, donde partes esenciales de tu ser se separan de tu conciencia principal y quedan exiliadas en lo que Jung denominaba el territorio de las partes perdidas. Jung entendía que la psique humana opera como un ecosistema integrado donde diferentes aspectos de tu personalidad, tu niño interior, tu creatividad, tus instintos, tus necesidades emocionales, tu capacidad de alegría, necesitan estar conectados y comunicándose fluidamente. Cuando constantemente niegas o reprimes estos aspectos, porque no son convenientes para otros, no desaparecen. Se fragmentan y empiezan a operar de manera autónoma, creando lo que Jung llamaba complejos psíquicos independientes. Esta fragmentación tiene consecuencias profundas que la mayoría de las personas no conectan con sus patrones de autotraición. Jung observó que cuando partes de tu alma están exiliadas, experimentas lo que él llamaba síndrome de la vida parcial. La sensación persistente de que estás viviendo solo una fracción de tu potencial, de que hay dimensiones completas de tu ser que permanecen inaccesibles. Observa cómo se manifestó esta fragmentación en la vida de Emily Dickinson. Emily había desarrollado tal habilidad para negar sus necesidades de conexión social y expresión emocional directa que estas partes de su psique se fragmentaron y solo podían expresarse a través de su poesía. Su capacidad de intimidad, su sensualidad, su rabia, su anhelo de reconocimiento, todas estas dimensiones esenciales de su ser humano
quedaron exiliadas de su vida consciente y solo emergían en la privacidad de su escritura. Emily vivía en lo que Jung llamaría exilio interno, físicamente presente, pero emocionalmente fragmentada, con partes vitales de su alma operando en secreto, porque había aprendido que expresarlas directamente era inaceptable en su contexto social. Esta fragmentación le permitió crear arte extraordinario, pero le costó la posibilidad de vivir una vida emocionalmente integrada. Jung identificó que la fragmentación del alma se manifiesta de formas específicas que muchas personas experimentan, pero no entienden. La primera es lo que él llamaba anestesia emocional selectiva. Esto ocurre cuando pierdes la capacidad de sentir ciertas emociones completamente. No porque hayas sanado, sino porque has desconectado esas partes de tu experiencia emocional. Has notado que hay emociones que simplemente no puedes acceder. Tal vez puedes sentir tristeza, pero no rabia. O puedes experimentar miedo, pero no alegría genuina. O puedes sentir compasión por otros, pero no por ti mismo. Esta selectividad emocional no es madurez sino fragmentación. Has exiliado las emociones que fueron juzgadas como inaceptables. Jung entendía que cuando fragmentas tu capacidad emocional, también fragmentas tu capacidad de respuesta a la vida. Te vuelves emocionalmente sordo a señales importantes que esas emociones prohibidas estaban diseñadas para comunicarte. La rabia te informa sobre violaciones de límites. La tristeza te ayuda a procesar pérdidas. La alegría te conecta con lo que genuinamente te nutre. La segunda manifestación de fragmentación es lo que Jung llamaba disociación creativa. Esto es cuando tu capacidad de creatividad, innovación o expresión auténtica se desconecta de tu vida cotidiana porque has aprendido que estos aspectos de ti son imprácticos, irresponsables o egoístas. Mira cómo experimentó esto Vincent van Gogh durante los periodos cuando intentaba conformarse a expectativas familiares y sociales. Vincent había fragmentado tan severamente su naturaleza artística que cuando trataba de vivir como un ciudadano normal, trabajando en empleos convencionales, manteniendo relaciones superficiales, se volvía profundamente depresivo y enfermo físicamente. Vincent solo encontraba vitalidad y salud relativa cuando reconectaba con su naturaleza creativa fragmentada. Pero porque esta reconexión requería ir en contra de todas las expectativas externas, vivía en constante conflicto interno entre su necesidad de expresión auténtica y su deseo de ser aceptado. Jung también identificó una tercera forma de fragmentación: la pérdida del instinto de supervivencia emocional. Esto ocurre cuando has negado tanto tus necesidades que pierdes la capacidad de reconocer cuando una situación, persona o dinámica es genuinamente dañina para tu bienestar psicológico. Considera cómo vivió esta pérdida instintiva Zelda Fitzgerald en su matrimonio con F. Scott. Zelda había fragmentado tanto su capacidad de autoprotección que perdió la habilidad de reconocer cuando las demandas de Scott sobre su identidad eran destructivas para su salud mental. Continuaba sacrificando aspectos esenciales de sí misma, su creatividad independiente, sus amistades, su espacio personal, mucho después de que estas concesiones habían comenzado a dañarla profundamente. Zelda operaba desde lo que Jung llamaría lealtad tóxica, una programación que la obligaba a priorizar la comodidad emocional de Scott, incluso cuando eso significaba traicionar su propia estabilidad psicológica. Su instinto de autopreservación había sido tan fragmentado que ya no podía distinguir entre amor genuino y autodestrucción.
Jung enseñaba que las consecuencias de la fragmentación del alma van más allá del sufrimiento individual. Cuando vives fragmentado, también creates lo que él llamaba relaciones fragmentadas, conexiones con otros que están basadas en versiones parciales de quién eres en lugar de tu totalidad auténtica. Estas relaciones fragmentadas pueden sentirse seguras porque son predecibles, pero Jung entendía que nunca pueden proporcionar la nutrición emocional profunda que el alma necesita. Cuando solo muestras partes aceptables de ti mismo, solo puedes recibir amor para esas partes. Las partes exiliadas de tu ser permanecen hambrientas de reconocimiento y conexión. ¿Cómo puedes empezar a reconocer si estás viviendo fragmentado? Jung recomendaba prestar atención a lo que él llamaba síntomas de totalidad interrumpida. Estos incluyen la sensación de estar actuando un papel en lugar de vivir auténticamente, fatiga crónica que no se explica por circunstancias externas, y la experiencia persistente de que algo importante falta en tu vida sin poder identificar qué es. También puedes notar fragmentación en tus sueños. Jung observó que las personas fragmentadas a menudo sueñan con casas que tienen habitaciones cerradas, con personas que no pueden encontrar o con versiones de sí mismos que actúan de maneras que les resultan extrañas. Estos sueños son intentos del inconsciente de comunicar sobre las partes perdidas que necesitan ser recuperadas. Jung creía que reconocer la fragmentación es crucial porque te ayuda a entender que tu sufrimiento emocional no es simplemente el resultado de circunstancias externas difíciles. Es también la consecuencia de vivir desconectado de aspectos esenciales de tu propio ser. La sanación no puede ocurrir mientras permanezcas fragmentado porque estás tratando de sanar con solo una fracción de tus recursos internos disponibles. Es como tratar de correr una maratón con una pierna. La recuperación de las partes exiliadas de tu alma no es lujo sino necesidad para cualquier transformación real. Una de las formas más insidiosas en que evitamos priorizarnos para sanar es a través de lo que Carl Jung identificó como el complejo de la falsa responsabilidad. Jung descubrió que muchas personas desarrollan una compulsión inconsciente de sentirse responsables por el bienestar emocional de todos los que las rodean, mientras simultáneamente niegan cualquier responsabilidad por su propio bienestar psicológico. Jung entendía que este complejo no surge del amor genuino, sino de una programación profunda que confunde el valor personal con la utilidad para otros. Es la creencia inconsciente de que tu derecho a existir depende de qué tanto puedas evitar el malestar de otros, de qué tan efectivamente puedas mantener a todos felices, de qué tan invisible puedas hacer tus propias necesidades. Esta falsa responsabilidad se manifiesta cuando automáticamente asumes que si alguien está molesto cerca de ti, tú debes haber hecho algo mal. Cuando sientes que debes arreglar los problemas emocionales de otros, aunque no te hayan pedido ayuda. Cuando experimentas culpa cada vez que estableces un límite o dices no. Cuando te sientes responsable por el humor, las reacciones o las decisiones de otras personas adultas. Jung llamaba a esto falsa responsabilidad porque confunde las responsabilidades genuinas con la codependencia emocional. La responsabilidad genuina es cuidar tu propio bienestar para que puedas relacionarte desde plenitud en lugar de carencia. La falsa responsabilidad es sacrificar tu bienestar en un intento inútil de controlar las experiencias emocionales de otros. Observa cómo vivió este complejo Eleanor Roosevelt durante décadas de su vida. Eleanor había desarrollado tal compulsión de mantener a Franklin emocionalmente estable que se volvió hipervigilante a cualquier señal de malestar en él,
inmediatamente sacrificando sus propias necesidades para prevenir cualquier incomodidad que él pudiera experimentar. Eleanor escribía en sus cartas privadas sobre la agotadora experiencia de caminar sobre cascarones de huevo constantemente, siempre monitoreando el estado emocional de Franklin y ajustando su propio comportamiento para mantener la paz. Había desarrollado tal sensibilidad a los humores de otros que había perdido completamente la conexión con sus propios estados emocionales. Esta hiperresponsabilidad por los sentimientos de Franklin la mantenía en constante estado de ansiedad porque estaba tratando de controlar algo que era fundamentalmente incontrolable: la experiencia emocional interna de otra persona. Jung entendía que esta es una de las formas más sofisticadas de tortura psicológica que una persona puede infligirse a sí misma. Jung identificó que el complejo de falsa responsabilidad tiene varias manifestaciones específicas. La primera es lo que él llamaba culpa anticipatoria. Esto ocurre cuando sientes culpa por acciones que ni siquiera has tomado, simplemente imaginando que podrías decepcionar o incomodar a alguien en el futuro. ¿Cuántas veces has sentido ansiedad por una conversación que necesitas tener porque te imaginas que la otra persona podría molestarse? ¿Cuántas veces has evitado hacer algo que necesitas hacer porque anticipas que alguien más podría no estar de acuerdo? Esta culpa anticipatoria te mantiene constantemente en modo de prevención, tratando de evitar conflictos que pueden no existir. Jung entendía que la culpa anticipatoria es una forma de arrogancia inconsciente porque asume que tienes el poder de controlar las reacciones emocionales de otros. También es una forma de evitar la responsabilidad genuina de vivir auténticamente, porque te permite racionalizar la autotraición como consideración hacia otros. La segunda manifestación es lo que Jung llamaba rescate compulsivo. Esto es cuando automáticamente intervienes para salvar a otros de sus propias experiencias emocionales, privándolos de la oportunidad de desarrollar su propia capacidad de manejo emocional mientras te agotas en el proceso. Mira cómo se manifestó esto en la vida de Louisa May Alcott. Louisa había desarrollado tal compulsión de rescatar a su familia de dificultades financieras y emocionales que sacrificó décadas de su vida escribiendo lo que el mercado demandaba, en lugar de explorar su verdadera voz creativa. Trabajaba incansablemente para mantener a todos cómodos y seguros, pero nunca se permitía el tiempo o espacio para desarrollar su propio potencial. Louisa racionalizaba este autosacrificio como amor familiar, pero Jung habría reconocido que también era una forma de evitar la vulnerabilidad de perseguir sus propios sueños. Era más fácil mantenerse ocupada rescatando a otros que enfrentar sus propios miedos sobre su capacidad artística y su derecho a buscar realización personal. La tercera manifestación del complejo es lo que Jung denominaba absorción emocional involuntaria. Esto ocurre cuando automáticamente absorbes y te haces cargo de las emociones de otros como si fueran tuyas, perdiendo la capacidad de distinguir entre tu experiencia emocional y la de los demás. Considera cómo experimentó esto Frida Kahlo en su relación con Diego Rivera. Frida había desarrollado tal sensibilidad a los estados emocionales de Diego que sus propios humores fluctuaban constantemente según el humor de él. Cuando Diego estaba deprimido, Frida automáticamente se deprimía. Cuando él estaba agitado, ella se volvía ansiosa. Esta absorción emocional involuntaria la mantenía en constante turbulencia porque estaba tratando de navegar no solo sus propias experiencias emocionales, sino también las de Diego. Jung entendía que esta dinámica es agotadora y te impide desarrollar la estabilidad emocional interna necesaria para la sanación genuina. Jung enseñaba que el complejo de falsa responsabilidad es particularmente destructivo porque se disfraza como virtud. La sociedad elogia a las personas que se sacrifican por otros, que siempre están disponibles, que nunca causan problemas. Pero Jung veía claramente que esta virtud a menudo
esconde una profunda incapacidad de tolerar la autonomía emocional genuina. ¿Cómo puedes empezar a reconocer cuándo estás operando desde falsa responsabilidad? Jung recomendaba prestar atención a la diferencia entre acciones que surgen del amor genuino versus acciones que surgen de la compulsión de evitar culpa o conflicto. El amor genuino respeta la autonomía de otros y confía en su capacidad de manejar sus propias experiencias emocionales. La falsa responsabilidad trata a otros como emocionalmente frágiles que necesitan ser protegidos de la realidad, incluyendo la realidad de tus propias necesidades y límites. También puedes notar falsa responsabilidad en tu lenguaje interno. Te dices cosas como no puedo hacer eso porque él se molestará o es mi culpa que ella esté triste. Este tipo de pensamiento revela la creencia inconsciente de que eres responsable por las experiencias emocionales internas de otros. Jung creía que liberar el complejo de falsa responsabilidad es esencial para la sanación, porque te permite recuperar la energía psíquica que has estado invirtiendo en tratar de controlar lo incontrolable. Esta energía liberada puede entonces dirigirse hacia el trabajo genuino de autoconocimiento y crecimiento personal. Cuando dejas de asumir responsabilidad falsa por otros, también les das el regalo de su propia autonomía emocional. Les permites desarrollar su propia capacidad de resiliencia en lugar de mantenerlos dependientes de tu constante gestión de su bienestar. El paso más crucial en el proceso de priorizarte para sanar emocionalmente es lo que Carl Jung llamaba la recuperación de la autoridad interna. Jung entendía que la mayoría de las personas han transferido la autoridad sobre su bienestar emocional a fuentes externas, a las opiniones de otros, a las expectativas sociales, a sistemas de creencias que no han examinado conscientemente. Recuperar tu autoridad interna significa reclamar tu derecho fundamental a ser la máxima autoridad sobre tu propia experiencia emocional. Jung observó que cuando eres niño, naturalmente delegas autoridad a figuras parentales porque genuinamente necesitas su guía y protección. Pero muchas personas nunca recuperan esta autoridad en la edad adulta. Continúan buscando validación, permiso y dirección de fuentes externas, como si fueran emocionalmente menores de edad permanentemente. Esta delegación de autoridad interna se manifiesta cuando constantemente buscas aprobación antes de tomar decisiones sobre tu propia vida. Cuando sientes que necesitas justificar tus emociones a otros. Cuando cambias tu comportamiento basándote en cómo otros podrían reaccionar, en lugar de basarte en lo que genuinamente sientes que es correcto para ti. Jung llamaba a este estado orfandad psicológica, estar desconectado de tu propia sabiduría interna y constantemente mendigando orientación de fuentes externas que no pueden conocer tu experiencia interna como tú la conoces. Observa cómo reclamó su autoridad interna Maya Angelou después de décadas de permitir que otros definieran su valor y sus posibilidades. Maya había pasado años de su vida adulta temprana buscando validación de hombres, de empleadores, de figuras de autoridad que constantemente le comunicaban que no era suficientemente buena, inteligente o valiosa. El punto de inflexión llegó cuando Maya se dio cuenta de que había estado esperando que alguien más le diera permiso para ser quien realmente era. En sus memorias describe el momento revolucionario cuando decidió que ella sería la autoridad final sobre su propio valor, sus capacidades y su derecho a ocupar espacio en el mundo. Maya comenzó a tomar decisiones basándose en su propia evaluación interna de lo que era correcto para ella, en lugar de en lo que otros esperaban o aprobaban. Esta recuperación de autoridad interna no solo transformó su autoestima, sino que liberó la creatividad y el poder personal que habían estado suprimidos por años de autoduda. Jung identificó que la recuperación de autoridad interna tiene varios componentes específicos. El primero es lo que él llamaba soberanía emocional, el reconocimiento de que tú eres la única persona calificada para evaluar la validez de tus propias experiencias emocionales. Esto significa que ya no necesitas que otros confirmen que tu dolor es real, que tu alegría es justificada o que tus límites son razonables. Tus emociones son información válida sobre tu experiencia interna, independientemente de si otros las entienden, las aprueban o las comparten. La soberanía emocional no significa que tus emociones siempre te den información perfecta sobre la realidad externa, pero sí significa
que siempre te dan información perfecta sobre tu realidad interna. Y esa información interna es tuya para evaluar e interpretar, no para que otros la juzguen o la corrijan. Mira cómo desarrolló esta soberanía emocional Georgia O'Keeffe en su carrera artística. Georgia había comenzado pintando lo que los críticos y maestros consideraban apropiado para una mujer artista, pero gradualmente se dio cuenta de que estaba traicionando su visión auténtica para cumplir expectativas externas. Georgia tomó la decisión radical de pintar exactamente lo que veía y sentía, independientemente de cómo otros interpretaran o juzgaran su trabajo. Desarrolló la capacidad de confiar en su propia respuesta emocional a sus pinturas como la medida más importante de su valor artístico. Esta soberanía emocional le permitió crear arte que era genuinamente innovador, porque ya no estaba filtrando su visión a través de lo que otros consideraban aceptable. Había reclamado la autoridad para decidir qué era artísticamente válido basándose en su propia experiencia interna. El segundo componente de la autoridad interna es lo que Jung llamaba autodeterminación consciente, la capacidad de tomar decisiones sobre tu vida basándote en tu propio sistema de valores desarrollado conscientemente, en lugar de en sistemas heredados que nunca has examinado. Esto requiere el trabajo a veces incómodo de examinar las creencias, expectativas y valores que has absorbido de tu familia, cultura y sociedad para determinar cuáles genuinamente resuenan contigo y cuáles estás siguiendo por hábito o miedo. Considera cómo desarrolló esta autodeterminación consciente Simone de Beauvoir. Simone se crió en un ambiente donde se esperaba que las mujeres sacrificaran sus ambiciones intelectuales por la domesticidad. Pero ella tomó la decisión consciente de examinar estas expectativas en lugar de aceptarlas automáticamente. Simone desarrolló su propio sistema de valores basado en su experiencia directa de lo que la hacía sentir viva y realizada, en lugar de en lo que otros creían que debería valorar. Esta autodeterminación consciente la llevó a tomar decisiones sobre relaciones, carrera y estilo de vida que eran radicales para su época pero auténticas para su naturaleza. El tercer componente es lo que Jung denominaba autovalidación interna, la capacidad de reconocer y celebrar tu propio crecimiento, logros y valor sin necesitar confirmación externa constante. Jung entendía que cuando dependes de validación externa para sentirte bien contigo mismo, estás poniendo tu autoestima en manos de otros. Esto te hace emocionalmente vulnerable de maneras que interfieren con tu capacidad de tomar decisiones sanas y de mantener límites apropiados. Observa cómo desarrolló la autovalidación interna Vincent van Gogh durante sus periodos de mayor productividad creativa. Vincent había pasado años buscando aprobación de críticos, compradores y figuras de autoridad artística, pero gradualmente desarrolló la capacidad de reconocer el valor de su trabajo basándose en su propia evaluación de su progreso y expresión auténtica. Vincent escribía en sus cartas sobre la satisfacción profunda de crear arte que expresaba genuinamente su visión, independientemente de si otros lo comprendían o lo valoraban. Esta autovalidación interna le permitió continuar desarrollando su estilo único, incluso cuando enfrentaba rechazo constante del mundo artístico establecido. ¿Cómo puedes empezar a recuperar tu propia autoridad interna? Jung recomendaba comenzar con pequeños actos de autodeterminación consciente. En lugar de automáticamente preguntar a otros qué deberías hacer, tómate tiempo para consultar tu propia sabiduría interna primero. Esto no significa que nunca busques consejo o perspectivas externas, sino que desarrollas la práctica de formar tu propia opinión antes de exponerte a las opiniones de otros. De esta manera, puedes recibir input externo sin automáticamente someterte a él. También puedes practicar la autovalidación interna celebrando privately tus propios logros y crecimiento. Nota cuando has manejado una situación difícil con más sabiduría que antes. Reconoce cuando has establecido un límite sano. Aprecia cuando has elegido autenticidad sobre complacencia. Jung creía que la recuperación de autoridad interna es un proceso gradual que requiere paciencia contigo mismo. Has pasado años, tal vez décadas, delegando esta autoridad, así que recuperarla tomará tiempo y práctica consistente. Pero cada acto de reclamar tu autoridad interna fortalece tu capacidad de confiar en ti mismo
y de vivir desde tu autenticidad en lugar de desde las expectativas de otros. Una vez que has comenzado a recuperar tu autoridad interna, el siguiente paso en tu proceso de sanación es desarrollar lo que Carl Jung llamaba el arte de la priorización consciente. Jung entendía que priorizarte no es un acto egoísta de tomar todo para ti mismo, sino un proceso sofisticado de administración energética que requiere sabiduría, discernimiento y lo que él denominaba inteligencia emocional estratégica. Jung observó que la mayoría de las personas operan desde lo que él llamaba reactividad automática, respondiendo a demandas externas según llegan, sin evaluar conscientemente si esas demandas sirven a su bienestar o crecimiento a largo plazo. Esta reactividad automática te mantiene constantemente en modo de supervivencia, apagando fuegos en lugar de construir conscientemente la vida que realmente deseas. La priorización consciente requiere desarrollar la capacidad de pausar antes de responder automáticamente a las necesidades de otros para preguntarte, ¿esta respuesta surge de mi autenticidad o de mi programación de complacencia? ¿Esta acción me acerca a quien quiero ser o me aleja de mi centro? Jung entendía que esta evaluación consciente no es frialdad sino sabiduría. Es el reconocimiento de que tu energía emocional y física es un recurso finito que debe ser invertido conscientemente si quieres crear una vida que genuinamente te nutra y te permita contribuir desde plenitud en lugar de desde depresión. Observa cómo desarrolló esta priorización consciente Marie Curie durante su carrera científica. Marie se enfrentaba constantemente a demandas de su tiempo y energía, expectativas sociales de ser la esposa perfecta, presiones familiares, responsabilidades domésticas, obligaciones sociales que se esperaban de una mujer de su posición. Marie desarrolló la práctica de evaluar cada demanda contra su commitment principal, su trabajo científico, no porque fuera insensible a otros, sino porque había reconocido que su contribución más valiosa al mundo venía a través de su investigación. Cuando priorizaba conscientemente su trabajo, tenía más energía y satisfacción disponible para sus relaciones genuinas. Marie aprendió a decir no a obligaciones que la drenaban sin aportar valor real a su vida o a las vidas de otros. Esta priorización consciente no solo avanzó su carrera científica, sino que también mejoró la calidad de sus relaciones porque estaba presente desde la elección consciente en lugar de desde el resentimiento o la obligación. Jung identificó que la priorización consciente tiene varios principios fundamentales. El primero es lo que él llamaba jerarquía de valores consciente. El proceso de clarificar qué es genuinamente más importante para tu crecimiento y bienestar a largo plazo. Esto requiere honestidad brutal contigo mismo sobre la diferencia entre lo que dices que valoras y lo que realmente priorizas con tu tiempo y energía. Muchas personas dicen que valoran su salud mental, pero dedican la mayoría de su energía a actividades que las estresan. Dicen que valoran relaciones auténticas, pero invierten la mayoría de su tiempo social en interacciones superficiales. Jung enseñaba que desarrollar una jerarquía de valores consciente requiere observar tus patrones actuales de inversión energética y preguntarte si realmente reflejan lo que más importa para tu crecimiento a largo plazo. Mira cómo aplicó esto Toni Morrison cuando decidió priorizar conscientemente su escritura sobre otras expectativas. Toni se enfrentaba a múltiples demandas como madre soltera, editora y figura pública, pero reconoció que su contribución más auténtica venía a través de su escritura. Toni desarrolló sistemas específicos para proteger su tiempo y energía creativa. Se levantaba antes del amanecer para escribir antes de que las demandas del día comenzaran. Decía no a compromisos sociales que no la nutrían. Establecía límites claros sobre cuándo estaba disponible para otros y cuándo necesitaba estar disponible para su trabajo creativo. Esta priorización consciente no era egoísmo sino reconocimiento de que cuando escribía desde su autenticidad más profunda, creaba trabajo que nutría y transformaba las vidas de millones de personas. El segundo principio es lo que Jung llamaba inversión energética estratégica. La práctica de dirigir conscientemente tu energía hacia actividades y relaciones que te expanden en lugar de hacia aquellas que te contraen. Jung entendía que algunas actividades te dan energía incluso cuando requieren esfuerzo, mientras que otras te drenan incluso cuando son fáciles. Aprender a distinguir entre estas dos categorías
es crucial para mantener la vitalidad necesaria para el crecimiento continuo. Las actividades que te expanden están alineadas con tu naturaleza auténtica y contribuyen a tu desarrollo personal. Las actividades que te contraen pueden ser importantes temporalmente, pero no deben constituir la mayoría de cómo inviertes tu energía vital. Considera cómo aplicó este principio Virginia Woolf en la administración de su vida social. Virginia había reconocido que ciertas interacciones sociales la energizaban, conversaciones profundas con pensadores que la desafiaban intelectualmente, mientras que otras la drenaban completamente. Eventos sociales superficiales donde tenía que mantener una persona que no era auténtica. Virginia desarrolló la práctica de priorizar conscientemente las interacciones que alimentaban su mente y espíritu, mientras gradualmente reducía su participación en actividades sociales que la dejaban sintiéndose vacía. Esta inversión energética estratégica mejoró tanto su bienestar mental como la calidad de su trabajo creativo. El tercer principio es lo que Jung denominaba límites amorosos conscientes, la capacidad de establecer límites claros sin culpa, explicación excesiva o resentimiento. Jung entendía que los límites no son muros para mantener a otros fuera, sino contenedores para proteger lo que es más sagrado en ti. Cuando estableces límites desde el amor por ti mismo y respeto genuino por otros, creates espacio para relaciones más auténticas y nutritivas. Los límites amorosos conscientes comunicar, me cuido a mí mismo para poder estar presente contigo desde mi plenitud en lugar de te estoy rechazando porque eres demasiado demandante. ¿Cómo puedes empezar a practicar la priorización consciente? Jung recomendaba comenzar con un audit energético honesto. Durante una semana, observa cómo te sientes antes y después de diferentes actividades e interacciones. ¿Cuáles te dan energía? ¿Cuáles te la quitan? También practica la pausa consciente antes de responder automáticamente a demandas externas. En lugar de inmediatamente decir sí o no, di déjame considerarlo y te respondo. Esto te da espacio para evaluar conscientemente si la demanda está alineada con tus prioridades genuinas. Jung creía que la priorización consciente es una habilidad que se desarrolla con práctica. Al principio puede sentirse incómoda porque estás rompiendo patrones automáticos que has tenido durante años, pero con el tiempo se convierte en una forma natural de vivir que te permite contribuir al mundo desde tu fortaleza auténtica en lugar de desde depresión. El aspecto más profundo y transformador de priorizarte para sanar emocionalmente es lo que Carl Jung consideraba el trabajo más crucial de toda la vida humana: la integración de tu sombra personal. Jung entendía que la sombra contiene no solo los aspectos negativos de tu personalidad que has reprimido, sino también tu potencial más poderoso, tu creatividad más auténtica y tu vitalidad más genuina que has sacrificado para ser aceptado por otros. Jung descubrió que la mayoría de las personas nunca se priorizan verdaderamente porque temen lo que podrían encontrar cuando se miran honestamente. Han pasado tanto tiempo negando, rechazando y escondiendo partes de sí mismas que el encuentro con su totalidad se siente aterrador. Pero Jung enseñaba que sin este encuentro, la sanación emocional permanece superficial e incompleta. La sombra personal incluye todas las emociones que aprendiste que eran inaceptables: la rabia, la tristeza profunda, el miedo, la envidia, la sexualidad, la ambición. También incluye todas las cualidades que reprimiste porque no encajaban con la imagen que otros esperaban de ti. Tal vez tu naturaleza introvertida, tu sensibilidad, tu intensidad, tu necesidad de soledad, tu creatividad salvaje. Jung entendía que estas partes reprimidas no desaparecen cuando las niegas. Se vuelven autónomas y comienzan a sabotear tu vida desde el inconsciente. La rabia no expresada se convierte en depresión. La tristeza no procesada se convierte en entumecimiento emocional. La creatividad reprimida se convierte en una sensación persistente de vacío y falta de propósito. Observa cómo la negación de su sombra afectó la vida de Sylvia Plath durante años. Sylvia había aprendido a reprimir cualquier emoción que no fuera positiva y apropiada. Su rabia hacia las limitaciones impuestas a las mujeres, su tristeza por la pérdida de su padre, su intensidad emocional natural, todo esto fue empujado hacia la sombra porque no encajaba con la imagen de la buena chica que había adoptado.
Esta represión de su sombra la mantenía en constante tensión interna, porque estaba usando enormes cantidades de energía psíquica para mantener estas partes de sí misma ocultas. Solo cuando comenzó a integrar conscientemente estos aspectos, prohibidos a través de su poesía, pudo acceder a la potencia creativa y emocional que la había estado eludiendo. Jung enseñaba que la integración de la sombra no significa convertirte en una persona destructiva o sin límites. Significa reconocer y desarrollar una relación consciente con todas las partes de tu naturaleza para que puedas elegir cómo expresarlas de maneras constructivas. Por ejemplo, integrar tu rabia no significa volverse agresivo con otros. Significa reconocer que la rabia es información valiosa sobre violaciones de límites y usarla como combustible para defender tus valores y crear cambios necesarios en tu vida. Mira cómo integró su sombra Maya Angelou después de años de negar su poder personal. Maya había reprimido su fuerza, su asertividad y su capacidad de liderazgo porque había aprendido que estas cualidades eran demasiado para una mujer, especialmente una mujer afroamericana en su época. Cuando Maya comenzó a reconocer e integrar conscientemente estos aspectos de su sombra, no se volvió dominante o agresiva. En su lugar, desarrolló la capacidad de usar su poder de maneras que la elevaban a ella y elevaban a otros. Su liderazgo se volvió una fuerza para el cambio social positivo. Jung identificó que la integración de la sombra tiene fases específicas. La primera fase es lo que él llamaba reconocimiento sin juicio. Esto requiere desarrollar la capacidad de observar aspectos de ti mismo que has negado sin inmediatamente juzgarlos como buenos o malos. Esto es particularmente desafiante porque has pasado años entrenándote para rechazar automáticamente ciertas emociones o impulsos. Jung enseñaba que el reconocimiento sin juicio requiere curiosidad genuina sobre todas las partes de tu naturaleza. Considera cómo desarrolló este reconocimiento sin juicio Georgia O'Keeffe hacia su propia intensidad y sensualidad. Durante años, Georgia había sido enseñada que la expresión directa de sensualidad era inapropiada para una dama respetable. Había empujado esta parte de su naturaleza hacia la sombra. Cuando Georgia comenzó a reconocer sin juicio su naturaleza sensual, no se volvió promiscua o inapropiada. En su lugar, canalizó esta energía hacia su arte, creando pinturas que celebraban la belleza sensual del mundo natural, de maneras que eran tanto poderosas como apropiadas. La segunda fase es lo que Jung llamaba diálogo consciente con la sombra. Una vez que reconoces aspectos de tu sombra sin juicio inmediato, puedes comenzar a comunicarte conscientemente con estas partes para entender qué necesitan y cómo pueden ser expresadas constructivamente. Jung utilizaba técnicas como la imaginación activa para dialogar con diferentes aspectos de la sombra. Puedes imaginar conversaciones con la parte de ti que siente rabia, con la parte que necesita soledad, con la parte que anhela creatividad. Pregúntales qué necesitan, qué han estado tratando de comunicarte, cómo puedes honrarlas de maneras saludables. Observa cómo Virginia Woolf desarrolló este diálogo consciente con los aspectos más oscuros de su psique. En lugar de simplemente temer o rechazar su propensión hacia la depresión y la intensidad emocional, Virginia comenzó a tratarlos como fuentes de información sobre su vida interna. Virginia aprendió a reconocer cuando estos aspectos de su sombra estaban tratando de comunicarle que necesitaba más soledad, más tiempo creativo o menos estimulación social. Este diálogo consciente le permitió responder a sus necesidades emocionales de maneras proactivas en lugar de reactivas. La tercera fase es lo que Jung denominaba expresión integrada. Una vez que entiendes que necesitan diferentes aspectos de tu sombra, puedes comenzar a encontrar formas constructivas de expresarlos que honren tanto tu autenticidad como tu responsibility hacia otros. ¿Cómo puedes empezar el trabajo de integración de sombra? Jung recomendaba comenzar prestando atención a lo que más te molesta en otras personas. A menudo, las cualidades que más nos irritan en otros son proyecciones de aspectos de nuestra propia sombra que no hemos reconocido. Si el egoísmo de alguien te molesta intensamente, pregúntate dónde podrías necesitar desarrollar límites más sanos. Si la sensibilidad excesiva de otros te irrita, considera si has reprimido tu propia sensibilidad emocional. También puedes observar tus reacciones automáticas de negación. Cuando alguien te atribuye una cualidad,
y tu primera reacción es, yo no soy así. Tómate un momento para considerar si podría haber algo de verdad en esa observación que vale la pena explorar. Jung creía que la integración de la sombra es el trabajo más valiente que puedes hacer porque requiere enfrentar aspectos de ti mismo que has sido entrenado para rechazar. Pero también es el trabajo más liberador porque te permite acceder a recursos internos que han estado bloqueados por la represión. Cuando integras tu sombra conscientemente, recuperas energía vital que había estado atrapada en la represión. Desarrollas una relación más auténtica y completa contigo mismo. Y paradójicamente, te vuelves más capaz de relacionarte genuinamente con otros porque ya no estás proyectando tus aspectos no reconocidos en ellos. Cuando has recuperado tu autoridad interna, desarrollado priorización consciente e integrado aspectos de tu sombra personal, llegas al objetivo último de todo el trabajo de sanación emocional, lo que Carl Jung llamaba individuación auténtica. Jung entendía que la individuación no es convertirte en una persona perfecta o eliminar todo sufrimiento de tu vida. Es el proceso de convertirte en quien realmente eres debajo de todas las capas de condicionamiento, expectativas y adaptaciones que has adoptado para sobrevivir. Jung veía la individuación como el impulso más fundamental del alma humana, la necesidad psicológica de expresar tu esencia única en el mundo. Pero observó que la mayoría de las personas nunca llegan a la individuación auténtica porque permanecen atrapadas en patrones de complacencia, autotraición y búsqueda de validación externa que las mantienen desconectadas de su verdadera naturaleza. La individuación auténtica requiere el coraje de vivir desde tu centro interior, incluso cuando eso significa decepcionar a otros, enfrentar conflictos o caminar por caminos que nadie más entiende. Es el compromiso de honrar tu verdad interna por encima de la comodidad de conformarte con expectativas externas. Jung entendía que este proceso no es egoísta, sino profundamente generoso, porque solo cuando vives desde tu autenticidad más profunda, puedes hacer tu contribución única al mundo. Cuando estás constantemente traicionándote para complacer a otros, no solo te privas de una vida auténtica, sino que privas al mundo de los dones únicos que solo tú puedes ofrecer. Observa cómo vivió la individuación auténtica Eleanor Roosevelt en la segunda mitad de su vida. Durante décadas, Eleanor había definido su valor a través de su utilidad para otros como esposa, madre, figura política de apoyo. Pero después de los 50 años, Eleanor comenzó un proceso radical de autodescubrimiento que la llevó a cuestionar todas las expectativas que había estado cumpliendo automáticamente. Eleanor empezó a preguntarse, ¿qué quiero yo independientemente de lo que otros esperan de mí? ¿Cuáles son mis propios valores, no los que he heredado? ¿Qué tipo de vida me haría sentir que he honrado mi potencial único? Estas preguntas la llevaron a desarrollar una carrera independiente en derechos humanos que reflejaba sus pasiones auténticas en lugar de roles prescritos. La transformación de Eleanor no fue cómoda para quienes la rodeaban. Muchas personas preferían la versión de ella que existía principalmente para apoyar las ambiciones de otros. Pero Eleanor había llegado a entender que traicionarse para mantener a otros cómodos era una forma de violencia tanto hacia ella misma como hacia su potencial de contribuir significativamente al mundo. Jung identificó que la individuación auténtica tiene características específicas que la distinguen de otros tipos de crecimiento personal. La primera es lo que él llamaba autenticidad integrada, la capacidad de expresar tu verdadera naturaleza sin necesidad de rebelión reactiva ni conformidad compulsiva. La autenticidad integrada significa que ya no necesitas definirte en oposición a otros ni en conformidad con otros. Puedes estar en desacuerdo sin ser reactivo. Puedes cooperar sin perderte. Puedes amar profundamente sin sacrificar tu integridad personal. Mira cómo desarrolló esta autenticidad integrada Carl Jung en su propia vida profesional. Jung había comenzado su carrera como discípulo de Freud, adoptando muchas de las teorías freudianas sin cuestionarlas profundamente. Pero conforme desarrolló su propia comprensión de la psique, Jung se dio cuenta de que tenía perspectivas fundamentalmente diferentes. Jung no rompió con Freud desde rebelión reactiva ni continuó siguiéndolo desde conformidad ciega. En su lugar desarrolló la capacidad de honrar lo que había aprendido de Freud
mientras simultáneamente expresaba sus propias insights únicos, incluso cuando eso significó el fin de su amistad con su mentor. La segunda característica es lo que Jung llamaba responsabilidad creativa, el reconocimiento de que tienes la responsabilidad de usar tus dones únicos para contribuir al bienestar del mundo, no solo para tu satisfacción personal. Jung entendía que la individuación auténtica nunca es puramente personal. Cuando vives desde tu verdadera naturaleza, naturalmente contribuyes al crecimiento y sanación de otros porque estás modelando lo que significa vivir auténticamente. Tu individuación se convierte en permiso para que otros también se individúen. Considera cómo vivió esta responsabilidad creativa Frida Kahlo a través de su arte. Frida no pintaba solo para procesar su propio dolor, sino porque reconocía que su experiencia única, como mujer, como mexicana, como persona con discapacidad, como ser humano navegando trauma profundo, podía abrir conversaciones importantes sobre aspectos de la experiencia humana que rara vez se discutían abiertamente. Frida entendía que su individuación, a través del arte, no era solo su derecho sino su responsabilidad. Al vivir y crear desde su verdad más profunda, estaba expandiendo lo que era posible para otras mujeres, otros artistas, otras personas navegando circunstancias difíciles. La tercera característica es lo que Jung denominaba presencia sin apego, la capacidad de estar completamente presente en tus relaciones y compromisos mientras mantienes tu centro interior intacto. Jung observó que muchas personas oscilan entre el aislamiento defensivo y la fusión codependiente porque no han desarrollado la capacidad de intimidad sin pérdida de identidad. La presencia sin apego te permite amar profundamente, comprometerte completamente y contribuir generosamente mientras mantienes tu conexión con tu propia esencia. Observa cómo desarrolló esta presencia sin apego Marie Curie en sus relaciones científicas y personales. Marie podía colaborar intensamente con colegas, dedicarse completamente a su investigación y amar profundamente a su familia sin perder su centro científico único. Marie había aprendido que podía estar completamente presente para otros sin sacrificar su integridad intelectual. Podía recibir input y colaboración sin automáticamente someterse a las opiniones de otros. Esta presencia sin apego le permitió mantener relaciones significativas mientras continuaba desarrollando su contribución científica única. ¿Cómo sabes si estás progresando hacia la individuación auténtica? Jung identificó varias señales. Primera, sientes menos necesidad de justificar o explicar tus decisiones a otros cuando sabes que están alineadas con tu verdad interior. Segunda, experimentas menos ansiedad sobre la aprobación de otros porque tu fuente primaria de validación es interna. También notas que las relaciones en tu vida se vuelven más auténticas porque ya no estás atrayendo personas que necesitan que seas alguien que no eres. Las personas que genuinamente resuenan con tu naturaleza auténtica permanecen, mientras que aquellas que solo podían relacionarse con tus máscaras gradualmente se alejan. Jung creía que la individuación auténtica es un proceso que continúa toda la vida porque siempre hay nuevas dimensiones de tu potencial que pueden desarrollarse. No es un destino que alcanzas, sino una forma de vivir que eliges conscientemente cada día. Cuando priorizarte para sanar emocionalmente se convierte en individuación auténtica, ya no se siente como trabajo difícil, sino como expresión natural de quien realmente eres. Has recuperado tu derecho fundamental a existir, a contribuir y a amar desde tu verdad más profunda. Aquí llegamos al final de un viaje profundo hacia el territorio más sagrado, pero más descuidado, tu propia alma, tu derecho a existir auténticamente, tu responsabilidad de cuidar la única vida que realmente puedes transformar, la tuya. Has descubierto que priorizarte para sanar emocionalmente no es egoísmo sino la forma más generosa de vivir, porque solo desde tu plenitud auténtica puedes contribuir genuinamente al bienestar de otros. Has aprendido que la traición hacia ti mismo, esa negación constante de tus emociones, necesidades y verdad interior, no es virtud sino violencia silenciosa que te fragmenta y te mantiene viviendo solo una fracción de tu potencial. Has entendido que la falsa responsabilidad por las emociones de otros te roba la energía que necesitas para tu propio crecimiento y sanación. Carl Jung dedicó su vida a entender los misterios de la psique humana, y una de sus conclusiones más importantes
fue que cada persona tiene la responsabilidad sagrada de convertirse en quien realmente es, no para complacer a otros, no para cumplir expectativas externas, sino para honrar el potencial único que existe dentro de ti y que solo tú puedes desarrollar y expresar. Es por eso que quiero compartir contigo ahora la técnica más transformadora que Jung desarrolló para este proceso de autorreconquista. Se llama la reconquista del territorio interior y es un protocolo de 7 etapas que puede ayudarte a recuperar las partes de ti mismo que has sacrificado, a sanar la fragmentación que has creado a través de años de autotraición y a desarrollar una relación auténtica y amorosa contigo mismo. Jung desarrolló esta práctica después de observar que las personas que lograban sanación emocional profunda y duradera seguían ciertos patrones específicos de autorreconocimiento y autorreclamación. Esta técnica sintetiza esos patrones en un proceso sistemático que puedes aplicar a tu propia vida. Etapa 1. El reconocimiento de la herida autoinfligida. Siéntate en silencio y pregúntate honestamente de qué maneras me he traicionado a mí mismo para mantener a otros cómodos. ¿Qué emociones auténticas he negado? ¿Qué necesidades he minimizado? ¿Qué aspectos de mi verdadera naturaleza he sacrificado? Escribe estas traiciones sin juzgarlas, simplemente reconociéndolas como el primer paso hacia la liberación. Etapa 2. La identificación de fragmentos perdidos. Jung enseñaba que cuando niegas partes de ti mismo, no desaparecen, sino que se fragmentan. Pregúntate, ¿qué partes de mí mismo he exiliado? ¿Mi creatividad? ¿Mi necesidad de soledad? ¿Mi intensidad emocional? ¿Mi poder personal? Haz una lista de los aspectos de tu personalidad que has aprendido a esconder o negar. Etapa 3. El diálogo de reintegración. Para cada fragmento identificado, ten una conversación interna consciente. Pregúntale a esa parte, ¿qué necesitas de mí? ¿Cómo puedo honrarte de manera constructiva? ¿Qué has estado tratando de comunicarme? Escucha las respuestas sin juzgar, recordando que estas partes han estado esperando tu reconocimiento durante años. Etapa 4. La declaración de autoridad personal. Escribe una declaración personal que reclame tu autoridad sobre tu propia vida emocional. Algo como: yo soy la máxima autoridad sobre mi experiencia emocional. Mis sentimientos son válidos, mis necesidades son importantes. Mi bienestar es mi responsabilidad sagrada. Lee esta declaración diariamente hasta que se sienta verdadera en tu cuerpo. Etapa 5. La práctica de priorización consciente. Cada día toma al menos una decisión que priorice tu bienestar auténtico sobre la complacencia automática. Puede ser tan simple como decir no a una solicitud que no resuena contigo, o tomarte tiempo para procesar una emoción antes de actuar. La consistencia es más importante que la magnitud. Etapa 6. La integración de aspectos sombríos. Jung enseñaba que no puedes sanar completamente mientras niegues partes de tu naturaleza. Identifica una cualidad que has juzgado como negativa en ti mismo, tal vez tu egoísmo, tu sensibilidad, tu intensidad, y encuentra una forma constructiva de expresarla. Recuerda que integrar no significa actuar destructivamente, sino honrar conscientemente. Etapa 7. La expresión auténtica diaria. Comprométete a una práctica diaria que exprese tu naturaleza auténtica. Puede ser escribir, pintar, cantar, caminar en silencio, cualquier actividad que te conecte con quien realmente eres cuando no estás cumpliendo roles para otros. Esta práctica se convierte en tu ancla hacia la autenticidad. Jung observaba que las personas que completaban este proceso de 7 etapas experimentaban lo que él llamaba liberación energética masiva, la recuperación de energía vital que había estado atrapada en la represión y la complacencia compulsiva. Esta energía liberada se convierte en combustible para el crecimiento creativo, la sanación profunda y la contribución auténtica al mundo. Recuerda que este proceso no es algo que haces una vez y terminas. Es una forma de vivir que eliges conscientemente cada día. Cada vez que te priorizas, cada vez que honras tu verdad interior, cada vez que estableces un límite amoroso, estás fortaleciendo tu capacidad de vivir auténticamente. Tu trabajo ahora es llevar esta comprensión a cada aspecto de tu vida. Observa cuándo estás operando desde autotraición versus cuándo estás honrando tu autenticidad. Nota la diferencia en cómo te sientes, en la calidad de tus relaciones,
en tu creatividad y vitalidad. Si este viaje hacia la autopriorización consciente ha transformado tu comprensión de lo que significa sanar emocionalmente, dale like a este video para que más personas puedan descubrir que tienen el derecho sagrado de ser importantes para sí mismas. Suscríbete al canal para continuar explorando estas verdades transformadoras sobre la psique humana. Ve a los comentarios y declara: me elijo a mí mismo como prioridad en mi proceso de sanación. Cuando escribes esto públicamente, estás comprometiéndote conscientemente con una nueva forma de vivir que honra tu derecho fundamental a existir auténticamente. Pero sobre todo, recuerda que has comenzado el trabajo más importante de tu vida, la recuperación de ti mismo. Cada día que eliges priorizarte, cada momento que honras tu verdad interior, cada vez que estableces un límite desde el amor propio, estás participando en tu propia liberación. El mundo necesita tu contribución única, pero esa contribución solo puede emerger cuando vives desde tu autenticidad más profunda. Cuando dejas de traicionarte para complacer a otros y empiezas a honrar la verdad que vive en tu corazón, no solo te liberas a ti mismo, sino que creates permiso para que otros hagan lo mismo. Tu sanación emocional auténtica se convierte así en un regalo para el mundo entero. Cada persona que se atreve a priorizarse conscientemente está contribuyendo a un mundo donde la autenticidad es valorada sobre la complacencia, donde la integridad personal es respetada, donde cada alma tiene el derecho de florecer desde su naturaleza única. Como siempre, soy tu compañero en este viaje hacia la vida consciente y la sanación auténtica. Gracias por permitirme acompañarte en esta transformación hacia una relación amorosa y priorizada contigo mismo. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los caminos hacia una vida más consciente, más auténtica y más profundamente satisfactoria.